Hola, hola, saludos amigos. Bienvenidos a Acelerando Pymes. Les habla William Bedoya. Acelerando Pymes es un espacio creado para usted, señor empresario. Es un espacio también para usted, señor emprendedor. Es un espacio donde también caben los docentes y los estudiantes. Es un espacio de capacitación ideado para todas aquellas personas que quieran aprender de empresarismo, de empresa, de negocios. Es un espacio para capacitación para que ustedes pongan al servicio de sus unidades de negocio. Muy bien, es un tema que siempre les recuerdo. Bienvenidos al capítulo de hoy de Acelerando Pymes. Hoy me voy a atrever a tratar un tema del que he sido inquietado por muchos de ustedes. Algunas personas han venido escribiéndome acerca de que tienen dificultad para poder calcular cómo se le cargan los costos indirectos de fabricación a sus productos. Hoy vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de CIF, que no son más que los costos indirectos de fabricación. Pero abramos el contexto inicialmente para que establezcamos algunos puntos teóricos sobre el asunto, sobre el particular. Lo primero, ¿qué son los costos indirectos de fabricación? Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos o gastos en el que se incurre para poder fabricar un producto. Y hago referencia a aquellos costos que por su mínima cuantía o porque la cantidad que se consume es de algún modo despreciable, pues no se le cargan directamente al producto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Antes que eso. ¿Qué son costos indirectos de fabricación? Todos aquellos costos o gastos en los que la organización incurre para poder o fabricar un producto o prestar un servicio, pero que están directamente relacionados con la manufactura del producto mismo o con la prestación del servicio. Seamos explícitos. Por ejemplo, si en una organización la planta de manufactura está ubicado en un edificio donde se comparten planta de producción y oficinas administrativas y comerciales, pues será muy del caso describir cuál es la parte proporcional que se le debe cargar a producción y cuál es la parte proporcional que se le debe cargar de ese canon de arrendamiento, si es que la edificación no es propia, cuál es la parte proporcional de ese arrendamiento que se le debe cargar a la gestión administrativa, a la gestión financiera, a la gestión comercial. Pues no todo es producción, no todo es manufactura. En ese orden de ideas, el arrendamiento, por ejemplo, hace parte de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué parte se le cargan? Pues una parte proporcional. ¿Quién define esa parte proporcional? La dirección. Entre otras, por ejemplo, la energía eléctrica. No es lo mismo hablar de una empresa, por ejemplo, como del universo de las confecciones, donde la mayoría de los equipos funcionan es a través más bien con energía eléctrica, y en ese orden de ideas, pues la cuenta de servicios, a no ser que tengan contadores separados, pero no es lo que se da por normal, por generalidad. Entonces, cuando llega la cuenta de servicios, en ese ítem que dice luz eléctrica, ¿qué parte proporcional se le carga a producción? ¿Qué parte proporcional se le carga a la administración? También será directiva de la empresa la que determine cuál es la parte proporcional. Dependerá entonces de cuál es el core o el asunto que estamos manejando en manufactura. Puede ser, por el contrario, que el consumo de energía eléctrica no sea representativo y que en cambio haya mucho consumo, de otros elementos. Por ejemplo, es que estamos utilizando vapor. Entonces, ¿qué genera vapor? Lo genera máquinas que funcionan con carbón mineral, con crudo de Castilla. Y en ese orden de ideas, ¿cómo se le carga ese carbón mineral, ese crudo de Castilla, dado los requerimientos de vapor que necesita el proceso, cómo se le cargan a cada producto, a cada unidad de producto? Es bastante complejo. Ustedes ahí lo ven. Ese es un ejemplo sencillo. El mantenimiento. En una empresa de manufactura es apenas natural que exista un departamento de mantenimiento. Son las personas que se encargan de los ajustes de las líneas, de las reparaciones de los equipos, de hacer el mantenimiento preventivo y predictivo de las máquinas, del ajuste de las herramientas, de mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, las acometidas de gas, de energía eléctrica,
todo lo que se requiera para que los equipos o máquinas funcionen correctamente. Puede ser que sean equipos neumáticos, entonces todas las redes neumáticas están funcionando correctamente. Y en ese orden de ideas, esa área de mantenimiento, que es un costo representativo para la organización, ¿cómo se le carga directamente al producto? Bastante difícil estimarlo o calcularlo con precisión. Del mismo modo, en la misma área de mantenimiento, los equipos necesitan engrase, necesitan lubricación, necesitan ajuste. ¿Cómo le cargo yo esos costos de engrase, ajuste, directamente al producto? Bastante complicado. Peor aún, en esos casos de mantenimiento se utilizan lubricantes, se utilizan grasas, se utilizan aceites, se consume estopa, por ejemplo. ¿Y cómo se lo cargo yo al producto? De alguna parte tengo que sacar yo los recursos para pagar esos insumos. ¿Cómo hago yo? En una empresa de alimentos, por ejemplo, es apenas natural y lógico que haya que mantener las condiciones de asepsia de las mismas instalaciones. Entonces es necesario destinar parte del tiempo de trabajo para asear los equipos, para hacer toda la aséptica de la empresa. Y en ese orden de ideas, ¿cómo le cargo yo entonces el personal de aseo? Lo que me gasto en soluciones con hipoclorito, en detergentes, en jabones, en espumantes, en fin, en una cantidad de cosas que son necesarias para hacerle el aseo a los equipos. Ahí van dándose ustedes cuenta de que es bastante complejo entonces determinar estos costos, cómo se le cargan directamente al producto. Las mismas máquinas se van depreciando. Las mismas máquinas se van depreciando. Es más, cuando se incurre en costos de financiación para comprar una nueva máquina, un nuevo equipo, una nueva herramienta, esos costos de financiación unidos a la depreciación de los mismos equipos y máquinas tienen que ser cargados a producción. ¿En qué proporción lo hago? Ahí ustedes se van dando cuenta. Hay otra cantidad de insumos que por ser su consumo, digámoslo así, mínimo, o por ser la cuantía de los mismos de algún modo insignificante, no se le cargan directamente al costo del producto. Yo recuerdo en este caso, por ejemplo, hablando del mundo de las confecciones, en el mundo de las confecciones es bastante fácil, por ejemplo, determinar cuánto se gasta en botones, en tela, en elásticos, en etiquetas, en marquillas, en una cantidad de insumos que son fáciles de determinarlos por unidad de consumo. Pero en cambio, va a ser complicado en la misma fábrica de confecciones, determinar, por ejemplo, cuánto es el consumo de hilo en una prenda, cuánto es el consumo de agujas para las máquinas de confección, cuántas agujas no se rompen durante los procesos mismos de confección. Eso es apenas natural. El mismo uso y desgaste o la dureza de la tensión del hilo o de las telas que se están utilizando provocan estos, digámoslo así, pequeños incidentes. Esos costos de esas agujas, esos hilos que se revientan y hay que reponer, hacen de alguna manera dificultoso estimar cuánto se lleva cada unidad de producto de esos insumos. Por esa razón hay que estimarlos. Y así como hay otro universo de cosas que ustedes pueden entender que son propios del proceso, que son inherentes del proceso, que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, también se me ocurre a mí en el ámbito de la manufactura. Es muy fácil determinar cuánto nos cuesta un operario porque los operarios son personas que inciden directamente en el proceso de producción y podemos determinar el costo exacto de la mano de obra directa, igual que con las materias primas. La misma formulación o ficha técnica nos dice, según la formulación, cuáles son las cuantías que se consumen por unidad de producto y en ese mismo orden de ideas se pueden cuantificar en pesos y llegar a una medida exacta, una medida precisa. Lo mismo pasa con la mano de obra directa y de eso ya habíamos dedicado un video. Si no lo han visto, los invito muy respetuosamente a que se remitan a él para que lo observen con detenimiento, porque ahí llegamos a determinar cuál es el valor de la mano de obra directa por unidad de tiempo. O sea, eso es algo que se puede costear con precisión milimétrica. Pero en cambio, por ejemplo, ¿cómo le cargo yo el supervisor a un producto? El supervisor, el inspector de calidad, el personaje del área técnica, en fin, cantidades de personas, las mismas personas del aseo. ¿Cómo hago yo para cargárselas al producto directamente? Es bastante complejo hacerlo. No existe una metodología, ni una herramienta, ni una fórmula matemática que nos ayude a eso. Pero, a ver, todo esto, para resumir, para lo siguiente.
Y es que ustedes se están dando cuenta de que es cierto que existen insumos, que existen suministros, que existen tareas que son inherentes al mismo proceso de producción, pero que es difícil cargarlas al producto de manera directa. ¿Cómo le cargo yo el almacenista? ¿Cómo le cargo yo la persona que hace las compras? ¿Cómo le cargo yo? En fin, cantidades de personas que están en el proceso de producción, que yo las necesito porque necesito a alguien que me maneje los inventarios, que me maneje los suministros, que me atienda directamente el despacho de los almacenes hacia la planta de producción, necesito al inspector de calidad, necesito el personaje de mantenimiento, necesito al supervisor de producción. ¿Cómo no voy a requerir del ingeniero que está pendiente de la planeación de producción, del control de los inventarios, del control mismo de piso, de los indicadores de gestión, etcétera, etcétera? ¿Y cómo se los cargo yo directamente al producto? Bastante complejo. Todo esto para resumir diciendo lo siguiente: los costos indirectos de fabricación no se calculan. ¿Qué estoy diciendo? Los costos indirectos de fabricación se estiman. Y en ese mismo orden de ideas quiere decir que no llegamos a un dato con precisión milimétrica como sí sucede con el material directo y con la mano de obra directa. Los costos indirectos de fabricación entonces se estiman, y para ello la contabilidad de costos ha determinado que existe un índice que se llama la tasa de asignación de CIF, y ese índice es el que se le carga a producción. ¿Cómo se hace? Pues depende de la naturaleza de cada proceso, de cada producto, de cada servicio, y será directriz de la organización determinar qué tasa de asignación vamos a usar, con qué tipo de denominador principal. Ojo con lo que a lo que yo me estoy refiriendo, y es por esto. La tasa de asignación de los CIF es igual al presupuesto de los costos indirectos de fabricación para un periodo dado. Ese periodo dado puede ser por día, por semana, por mes, por año, por semestre, por trimestre. Es decir, ustedes determinarán cuál es el periodo que más se ajuste a sus necesidades para poder calcularlo con la máxima precisión. Recordemos que es una estimación, nunca vamos a llegar a un dato preciso, pero uno puede ir ajustando los tornillos y mirando en qué medida voy acercándome más a la realidad. Entonces, en ese orden de ideas tenemos tasa de asignación de los CIF igual. En el numerador, el presupuesto de los costos indirectos de fabricación para el periodo determinado. En el numerador. Y en el denominador, ojo que esa es la parte crítica, ustedes tendrán que determinar si es válido, por ejemplo, usar el material directo. Hombre, es que aquí no hacemos sino un solo producto y tenemos la formulación exacta del producto y ya sabemos que esto es lo que se consume de materias primas. Es decir, cuando haya absoluta claridad de cuáles son los materiales que emplea un mismo producto o porque es un único producto el que se fabrica, entonces ese será el denominador adecuado. Entonces, tasa de asignación de los CIF sería igual al presupuesto CIF para el periodo dividido total de material directo. Ese puede ser una. Otra puede ser, en cambio, la mano de obra directa. Hombre, no es tan claro los materiales que consumimos, pero sí es muy claro el tiempo de operación que le debo dedicar a. Entonces, en ese orden de ideas, esa mano de obra directa puede ser cuantificada o en costo de la mano de obra directa, es decir, puede ser dada en pesos o puede ser dada en cambio en horas, hombre, que intervienen en el proceso de producción. Este ejemplo cabe también, por ejemplo, para el sector servicios. En el sector servicios va a ser complicado estimar qué tipo de materiales me voy a usar con precisión. Puede darse que sí, pero lo que sí es claro es que yo sí puedo definir directamente cuántas son las horas, hombre, de trabajo de los profesionales dedicados a la prestación de un servicio. Y en ese orden de ideas, entonces la tasa de asignación de los CIF será igual al presupuesto de los CIF para el periodo dado en el numerador sobre o dividido las horas de mano de obra directa o las horas, hombre, profesionales dedicados a. Ese puede ser otra manera de estimar los costos indirectos de fabricación. Otro, y tal vez es el que yo más recomiendo para el caso de las empresas manufactureras, es tasa indirecta de fabricación igual al presupuesto de los CIF para el periodo dado sobre o dividido los costos primos.
¿Y qué son los costos primos? Pues no serán más que la sumatoria de las materias primas o material directo más la mano de obra directa. Es decir, estos dos rubros, material directo más mano de obra directa, sumados conforman los costos primos y esos irán en el denominador. En el numerador, presupuesto de CIF para el periodo. En el denominador, total costos primos. Bueno, y así hay otras variables que se pudieran considerar. Antes de pasar al computador, que va a ser la herramienta que me va a ayudar para explicarles este tema con absoluta claridad, quisiera por lo demás decir, debe quedar bien claro que a los costos indirectos de fabricación se le cargan solo aquellos costos que son inherentes a producción, pero que no son fáciles de cuantificar por unidad de producto. Es bastante claro. No podemos hablar de que a los costos de producción le vamos a cargar los costos de las comisiones de ventas. No tiene nada que ver con producción. No podemos hablar de que a los costos de producción le vamos a cargar la secretaria de presidencia. No tiene nada que ver con producción. Entonces, ojo, seamos claros con eso. A los costos indirectos de producción solamente se cargan aquellos rubros que indirectamente tienen que ver con producción. No son directos, son indirectamente tienen que ver con producción. Por eso llamamos costos indirectos de fabricación. Otros autores llaman a los CIF carga fabril. Están hablando exactamente de lo mismo. Bueno, una vez hechas estas claridades, ahora sí, los invito a que juiciosamente me sigan, presten mucha atención al ejemplo que vamos a desarrollar utilizando la herramienta Excel del computador. Me pego del Excel o recurro al Excel porque es una herramienta extraordinaria que me permite llevarlos a ustedes paso a paso en la explicación de esta temática. Presten entonces toda atención y vamos al computador. Muy bien, nos encontramos entonces ya aquí frente al computador. Tengo abierta mi herramienta Excel y he preparado entonces el siguiente ejemplo para explicar esto de la estimación de los costos indirectos de fabricación. Bueno, vamos a asumir que es una empresa de confecciones, es una pequeña empresa de confecciones que presenta para un mes X, para un periodo que lo he considerado un mes X, el siguiente presupuesto de producción. Y aquí tenemos, son 4 referencias. A saber, tenemos la cantidad 680 camisas de hombre, 820 blusas de mujer, 450 jeans para hombre y 590 jeans de mujer. Estos presupuestos, ¿de dónde los he sacado? Estos me los ha entregado el área comercial o el área de planeación y eso es lo que me ha entregado como presupuestos para producción durante el mes X. Bueno, el área técnica del mismo modo me ha suministrado la siguiente información. Dice aquí, materia prima dada en pesos por unidad. Materia prima dada en pesos por unidad. Y me dice que para la camisa de hombre, 8.900 pesos. Ese es el costo de las materias primas por unidad para la camisa de hombre. 9.700 pesos para la blusa de mujer, 11.250 pesos para el jean de hombre y 12.480 pesos para el jean de dama, jean de mujer. Es decir, estos son lo que me cuestan las materias primas para hacer una unidad de jean de mujer y así respectivamente. Del mismo modo, en la misma ficha técnica he extraído la siguiente información. Me dice que la mano de obra directa está calculada está dada más bien en minutos por unidad. Y me habla de lo siguiente. La camisa de hombre se consume 21 minutos por unidad, la blusa de mujer 24 minutos por unidad, el jean de hombre 27 minutos por unidad y el jean de mujer 29 minutos por unidad. Esos son la mano de obra directa dada en minutos por unidad. Adicionalmente, me entregan la siguiente información. Me dicen que la mano de obra directa está cuantificada, está valorada a razón de 200 pesos por minuto. Aquí está, 200 pesos por minuto. Y el área de gestión administrativa me pasó la siguiente información. Me dice que los costos indirectos de fabricación para el mes X están presupuestados en 28.356.700 pesos mes. Aquí está, pesos mes. Bueno, una vez dada esa información, ahora sí, entremos en materia y miremos cómo es que se halla esa relación, esa proporcionalidad con la que yo le voy a cargar a cada una de mis referencias los costos indirectos de fabricación. Y el primer ítem o la primera modalidad que vamos a tratar aquí
en la tasa de asignación por material directo. Aquí lo estamos viendo. Entonces, empecemos a mirar cómo es que se diligencia esta plantilla y ya llegaremos al respectivo punto. Bueno, en primer lugar vemos el mismo encabezado, simplemente le agregué una última columna que habla de los totales, entonces simplemente estas cifras que son las mismas que tenemos arriba, me suman 2.540, son las mismas cifras que tenemos a este lado. Y ahora sí, vamos a calcular, por ejemplo, para esta primera planilla, cuánto es en pesos las materias primas que se me van a consumir esas 680 camisas de hombre. Ustedes lo podrán deducir fácilmente, es simplemente la multiplicación de esa cantidad de camisas multiplicado por lo que cuestan sus materias primas. En este caso, 8.900, simplemente le damos un enter y replicamos para la respectiva fila. Y encontramos entonces todos lo que se gastan para cada una de las referencias, lo que se gastan en materias primas. Aquí está, esto es material directo y aquí encontramos el total, que es simplemente la sumatoria de toda esta fila. Aquí lo vemos, 26.471.700, es el dato que tenemos acá. Ahora hagamos lo mismo para calcular en pesos la mano de obra directa. Entonces simplemente el cálculo es bastante elemental, es simplemente el número de unidades que vamos a hacer de la referencia multiplicado por el número de minutos que se toma por unidad, que aquí lo tenemos, y eso a su vez multiplicado por el costo dado en pesos por minuto, es decir, por esta cifra que tenemos acá. Como esa cifra va a ser igual para todas las celdas, entonces la dejamos fija con F4. Entonces dejamos esa celda fija y hallamos ese total. Es decir, las 680 camisas de hombre me van a costar, por el solo concepto de mano de obra directa, 2.856.000 pesos. Replicamos para el resto de las celdas de la respectiva fila y encontramos los valores. Esa sumatoria nos da 12.644.000 pesos, que es lo que vemos aquí reflejado. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto, al tema que nos convoca. ¿Cómo asignarle a cada una de las referencias esos CIF de manera proporcionada? Para tal efecto, entonces vamos a usar la tasa de asignación de CIF respecto del material directo. Vamos a emplear en esta primera instancia el concepto de la tasa de asignación por material directo. Entonces veamos que es bastante sencillo, ahí está la fórmula. Simplemente en el numerador van los CIF, aquí los tenemos, entonces vamos a hacerlo correctamente. Esto va a ser igual entonces a 28.356.700, aquí lo tenemos. Y en el denominador va el total por material directo, que lo acabamos de hallar, mírenlo acá. Estas son las materias primas. Y el total por material directo será este. Entonces simplemente vamos a traer esa cifra para el denominador, esta cifra de acá, y automáticamente vamos a encontrar el índice de asignación de la tasa proporcional de los CIF para cada una de esas referencias, dado el material directo. Ahora, ¿cómo se aplica esto acá? Veamos que es muy sencillo. Entonces simplemente ya sabemos que esto va a ser igual a este índice que tenemos acá, que va a ser fijo para todas las celdas. Entonces de una vez le damos F4 para dejarlo fijo para todas las celdas, multiplicado por el material directo de cada una de las referencias, es decir, en este caso por 6.052.000 pesos. Y aquí nos da 6.492.762. Muy bien, replicamos para el resto de las celdas de la fila y encontramos el total para esa fila, 28.356.700, lo corroboramos aquí, es correcto. Y ahora sí hemos obtenido el costo total de producción de la camisa, de esas 680 camisas de hombre. Entonces es la sumatoria de estos tres ítems, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, que me suman 15.400.762 pesos. De igual modo para la blusa de mujer, ahí está el total, 20.423.284, es correcto. Para el jean de hombre, 12.923.698, es correcto. Para el jean de mujer, 18.684.656. Y el total, 67.432.400 pesos. Lo corroboramos acá y es correcto, 67.432.400. Observen esto. Miren que las cifras de acá del CIF son exactamente esta misma cifra. Si estos resultados no les dan exactamente igual, algo malo hicieron en sus cálculos. Fíjense que es la sumatoria de estos cuatro ítems. Aquí tenemos 28.356.700.
exactamente lo que tenemos acá, exactamente lo que tenemos acá. Entonces ahí tenemos la primera asignación de ese índice de los CIF a cada referencia, dada la asignación por material directo. Ya hemos hecho el primer ejercicio. Veamos la segunda modalidad. Aquí la tengo yo ya realizada, por lo menos avanzada, y vamos a mirar lo siguiente. El siguiente ítem de asignación es por mano de obra directa. Bueno, las primeras tres líneas se llenan de igual manera. Fíjense que los totales son exactamente los mismos. Fíjense acá, son exactamente los mismos. Las cifras no cambian entre estos tres primeros renglones para la primera y la segunda tabla. Aquí ven, son exactamente los mismos valores. Ahora sí, vámonos derecho a calcular cómo es que se halla entonces la tasa de asignación por mano de obra directa. Y es exactamente lo mismo. Vemos que lo único que cambia en la fórmula es el denominador, como lo habíamos explicado en la parte inicial de nuestro video. Entonces, en los CIF vamos a colocar la cifra que tenemos aquí arriba, esta cifra de acá, 28.356.700, y en el denominador vamos a colocar la cifra correspondiente al total de mano de obra directa, es decir, este total que tenemos acá, 12.644.000. Y allí, así hallamos ese índice, que es el que nos va a entregar cuál es la proporcionalidad que le debemos cargar a cada referencia vía el concepto de la mano de obra directa, que es como lo estamos asignando en este caso. Entonces, igual que lo hicimos en el caso anterior, no es sino multiplicar ese índice, que va a ser igual para todo el resto de celdas de la misma fila. Entonces le damos, para dejarlo fijo, con F4, y eso multiplicado por la mano de obra directa, que este es el caso que nos compete, este es el concepto por el que estamos haciendo la asignación. Y nos da entonces que son 6.405.151. Replicamos entonces para el resto de las celdas de la misma fila y encontramos los valores. Y vemos cómo esa sumatoria me da 28.356.700, exactamente lo que dice acá, 28.356.700, que es exactamente también lo mismo que nos tiene que dar aquí por los CIF. Por eso les recomiendo que no reduzcan esa cifra decimal. Trabajenla con todos los decimales que tienen allí. No redondeen esas cifras porque se les puede descuadrar el cálculo. Si esta cifra no les dio exactamente igual que esta, pudo haber un error. Así que revisen. Entonces ya hemos hallado la tasa de asignación de los CIF vía material directo y vía la mano de obra directa. Ahora sí, veamos la tercera y última modalidad que para el caso vamos a estudiar. Y se trata de los costos primos. Y esta es la asignación que yo más recomiendo. ¿Por qué razón recomiendo más esta? Porque para el caso de una empresa manufacturera podemos conocer exactamente cuánto valen las materias primas por referencia y cuánto valen la mano de obra directa por referencia. Luego, si esas cifras son fáciles de calcular por referencia, entonces lo más indicado es trabajar con esta tasa de asignación. Ya sabemos que los costos primos no son más que la sumatoria de las materias primas más la mano de obra directa, es decir, la sumatoria de estas dos cifras. Esos son los costos primos. Entonces, ahora sí, vamos a hallar esa tasa de asignación. Los CIF seguirán siendo exactamente los mismos que hemos manejado anteriormente, es decir, los que nos entregó la información, estos de acá. Ya los tenemos, 28.356.000. Y los costos primos, y ojo con esto, porque será entonces una sumatoria, ya sabemos, del material directo, de este dato de acá, más la mano de obra directa, o sea, más este de acá. Y cuando hacemos esa sumatoria, aquí lo vemos, eso nos da 39.075.700, exactamente lo que tenemos acá. Y aquí encontramos ese índice de proporcionalidad que le vamos a cargar a cada una de las referencias, para este caso, dado los costos primos. Entonces, ahora sí, miremos que aquí va a haber una pequeña modificación, dado el índice por el cual estamos haciendo la asignación, pero no tiene mucha dificultad. Observemos. Entonces, aquí va a ser igual aquí los CIF por referencia. Al índice que lo tenemos acá, lo vamos a fijar con F4. Multiplicado, y aquí abrimos un paréntesis porque tenemos que hacer la sumatoria por referencia de lo que se gasta en materias primas o material directo, más
la mano de obra directa más esta y cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ok, una vez obtenido ese total, entonces replicamos para las demás celdas de la correspondiente fila y encontramos otra vez que la sumatoria nos da 28.356.700. Aquí lo vemos que corresponde exactamente a esta misma cifra. Ya sabe que si eso no cuadra, entonces hay algo malo. Bueno, y hemos terminado. Así hallamos la asignación. Ahora, observen ustedes lo siguiente. Voy a tratar de reducir un poquito simplemente por condiciones de visualización para que ustedes puedan observar lo mejor posible esto. Aquí tengo resumidas dos. Observen esto. Miren el CIF por la asignación de material directo. Para el primero de los casos, para la camisa de hombre. O sea, ubiquémonos únicamente en esta referencia, camisa de hombre. Y miren los CIF, 6.492.762. Para el siguiente sería 6.405.151. Y para el último, vamos a ver si más bien trato de reducirlo. Lo que pasa es que si lo reduzco mucho, de pronto ya la visualización para ustedes se complica un poquitico. Bueno, pero esperemos a ver que esto como que no. Bueno, ahí vemos. Aquí tenemos 6.492.762, 6.405.151, 6.464.414. Fíjense entonces que la variación, aunque sí existe, es mínima, indiferente de la tasa de asignación que haya estimado. Ahora, fíjense en los costos totales, ¿cuánto varían? 15.400.000, 15.313.000, 15.372.000. Ahí ven entonces que las cifras no cambian, pues, digámoslo así, de manera muy abrupta. Pero bueno, volvamos a una visualización un poquito más cómoda, más amplia. Como ya les había sugerido, para mi recomendación para empresas manufactureras es que hagan la tasa de asignación siempre por costos primos. Vemos que ni es tan bajito como esta, ni es tan alta como esta. Es un costo promedio, fíjense en eso. Aquí nos dio 6.492.000, aquí 6.405.000 y este es 6.464.000. O sea, yo prefiero hacer la asignación vía este concepto, tasa de asignación por costos primos. Y así hemos encontrado entonces cómo es que se estiman los costos fijos por referencia en una empresa manufacturera que fabrica o confecciona en este caso 4 referencias diferentes de producto. Antes de terminar, yo quisiera decir lo siguiente. Para una empresa que trabaje por servicios, pues la mejor tasa de asignación sería la de la mano de obra directa, es decir, esta que estoy aquí señalando. Entonces, esto pudiera no llamarse referencias, sino proyectos o clientes, ya dependerá pues del coro del objeto o razón de negocio de cada una de las empresas de servicios. Y aquí asignarían los CIF de acuerdo a la mano de obra directa o a las horas hombres dedicadas a cada uno de los proyectos. Bueno, con esto espero haber dejado por lo menos bien explicado este tema de cómo se asignan los costos indirectos de fabricación para el costo de producción de un producto o de un servicio. No es más por el momento, dejamos hasta aquí y pasemos de nuevo a mirarnos las caras. Ok, otra vez aquí de regreso. Espero que el ejercicio que acabamos de exponer haya sido de toda claridad para ustedes. No me queda duda de que algunos de ustedes pueden tener inquietudes o preguntas. Algo se les pasa por alto o tienen una pregunta que hacerme. Por favor, no duden en consultármela, no duden en hacerme esa pregunta. ¿Cómo lo pueden hacer? Todos ustedes saben, bajo este video, en la ventana donde está la descripción del mismo, van a encontrar todos mis datos de contacto. Allá podrán ver cuál es mi dirección de email, cuál es mi Facebook, cuál es mi Twitter. En fin, tengo inclusive un blog. Por favor, hagan uso de cualquiera de estos recursos para que se pongan en contacto conmigo y me hagan la pregunta que ustedes consideren pertinente. Yo no vacilaré en contestarle. Para eso ese es precisamente el propósito de este canal. Recuerden que lo único que yo pretendo aquí en Acelerando Pymes es compartir el conocimiento con ustedes, es capacitarlos de la mejor manera. Por eso el eslogan
de mi canal, Acelerando Pymes, haciendo crecer empresas. Utilicen este recurso, está para su entera disposición. Muy bien, no es más por el momento, creo que le he dado suficiente ilustración a la temática. Espero que para todos ustedes haya sido bastante claro. De nuevo, cualquier inquietud, cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica, como siempre lo digo, ya saben, usen mis datos de contacto para ponerse en contacto conmigo y háganme estas preguntas o estos comentarios o estas críticas. Por lo demás, como siempre les digo, por favor, no olviden regalarme un pulgar arriba, un me gusta, un like. Con esto están apoyando esta gestión, esto que yo vengo haciendo. Eso es combustible para mí. Eso me impulsa a seguir adelante con este tipo de videos. Si ustedes tienen inquietudes sobre temáticas que quisiera que tratáramos con especial atención en este canal, también pueden hacerme la sugerencia de las temáticas. Por lo demás, les agradezco como siempre su atención, les agradezco mucho su tiempo y los invito a aquellos que no se han suscrito a que se suscriban al canal. Es muy fácil, no es sino hacer un clic en el botón de suscribirse, el botón rojo que aparece en la ventana o aquí debajo en la parte de los comentarios del video, en la parte de la descripción. Recuerden, al momento de suscribirse, no olviden también activar el botón de las notificaciones, esa campanita gris que aparece allí. Al activar las notificaciones, ustedes recibirán oportunamente alarmas, llamados de atención para que se enteren, o mensajes, para que se enteren de que hay una nueva publicación que ha salido justamente y que es pertinente que ustedes la vean, de pronto se pueden interesar en ellas. Bueno, no es más por el momento, siempre me extiendo un poquito, pero ustedes comprenderán que a veces estos temas es mejor tratarlos así, con detalle. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y espero verlos en una próxima aquí en Acelerando Pymes. Les habló William Bedoya. Que estén muy bien.